me. We're talking away. I don't know what I'm to say. I'll say it anyway. Today's another day to find you shine away. I'll be coming for your love, okay? Take on me. Take on me. Take me. Take on me. I'll be gone in a day or two. So needless to say, I'm odds and ends, but I'll be stumbling away, slowly learning that life is okay. Say after me, it's not better to be safe than sorry. Take on me. Take on me. Take me on. Take on me. I'll be gone in a day or two. All things that you say is all I for just to play my worries away. For all the things I got to remember, shine away. I'll be coming for you anyway. Take on me. Take on me. Take me on. Take on me. I'll be gone in a day or two. Take on me. I'll be gone in a day or two. Take on me. Este es nuestro episodio 46, número 46. Me encantan cómo suben estos números, así poquito a poco, gota a gota. Se va cristalizando un proyecto maravilloso, personal y musical de nosotros. Santi Sí, Gregory y en la nos casita. estamos acercando también a un número redondo que es el 50, por ¿Qué ejemplo. vamos a hacer? No sé, deberíamos hacer algo especial. Hoy empezamos el episodio con un tema, un clásico, Take On Me, de la banda Ajá, la banda noruega de pop rock formada en Oslo el 14 de septiembre de 1982. Este tema nos encanta. Buenísimo. Creo que hoy María Santa nos trae el siguiente paso de una idea que nació espontáneamente en un capítulo. María Santa soltó esta idea, nos gustó y no lo volvimos a hicimos. hacer. Pero esta vez vuelve la idea con todo lo que debe ser, con una pequeña producción detrás, contenido Datos. de valor. Ok, curiosidades, algunas cosas. Hace un tiempo yo
particularmente en un capítulo, incluso ni siquiera le había comentado a Gregory, sino fue ahí en el calor de la grabación del capítulo que le digo que deberíamos incluir un segmento de recomendación de cine, ¿sí? Alguna de las cosas, nosotros somos cinéfalos, nos encanta ver cine, nos encanta ver series, entonces como conversar un poco de ello con ustedes, contarles qué habíamos visto, qué nos ha gustado, qué no nos ha gustado, que también sería interesante decir... Es que de verdad consumimos mucho cine. Siempre andamos detrás de la mejor película, la película que más nos emocione. Tampoco somos de estos conocedores de cine exquisito que solamente ven cine independiente, del más difícil y todo. No, vemos de todo. Nos gustan las grandes producciones de Hollywood, pero sí hemos mejorado nuestro paladar de la filmografía universal. De hecho, a veces vemos películas antiguas, porque ciertos referentes de críticos, me gustaría nombrar a Alejandro Calvo, un maestro español de crítico esto de del cine, cine, sí. crítico de cine, su canal es Sensa Cine. También Amelio Ortiz, Nicolás Amelio Ortiz, de la Argentina. Nos encanta, te lo resumo así nomás, sí, con todo y que parece humor por diversión, hay mucho contenido, mucha crítica filosa y certera de parte del amigo que lleva esto. Y también por Instagram vemos a dos críticos mexicanos, la peli de la semana, creo que se llama uno, un chico de cabello largo que también tiene muy buen verbo a la hora de referirse, de expresarse. Sí. Y Chivarren, creo que se llama el otro mexicano también, muy simpático. Entonces siempre hacemos como una media. Con muchas de esas críticas llegamos como al mismo punto, ¿no? Yo pienso esto también de la película. Pero entonces ahorita me llega a pensar que no sé si tal vez nosotros pues seguimos el contenido que más nos favorece, ¿no? Que más nos gusta, por el que más nos inclinamos, es posible. El arte es subjetivo, entonces es algo que disfrutamos, ahí la maravilla. Hoy queremos hablarles de una película que se estrenó mundialmente el 25 de diciembre, acá llegó el 1 de enero. Nosotros fuimos a verla el 2 de enero. Esta película es Nosferatu. Vimos la película, la última versión de Robert Eggers, 2024, y nos encantó, nos fascinó. Sí. Bueno, hasta ahora las películas que hemos visto de este director, yo tenía como mi favorita El Faro. El Faro. Willem Dafoe, Robert Pattinson. Ahora es Nosferatu. Mi película favorita de este director, se la recomiendo si les gusta el terror. Robert Eggers es un director que creo yo que hasta ahora pues se caracterizaría por incluir el terror en sus films. No todos son de terror, hasta ahora creo que son solo 4, pero siempre está allí presente. Y el primero es mi favorito, que es La Bruja. Me encantó ese film. A mí también. Les vamos a contar un poco de lo que es esta historia, ¿no? De Nosferatu, de ese Nosferatu que se filma en 1922 bajo la dirección de Frederick Murnau. El primer Nosferatu fue un actor alemán, esta producción fue totalmente alemana, llamado Max Schreck. Fue el primer Nosferatu y es un film importante para el cine en sí por muchos elementos que innovaron, ¿sí? Como por ejemplo una cámara rápida que no se había visto antes. Habían muchas cositas ahí que eran nuevas para el espectador. Y lo mismo con el vampiro en sí, con el Nosferatu. Este era un actor, Max Schreck, que su método pues era meterse en su personaje y todo el tiempo estuvo en personaje. Él no compartió con los actores del rodaje, salía solo para sus escenas y se creó incluso el rumor de que él era un vampiro de verdad. Al punto que esas historias tras las cámaras merecieron una película también que se llama Shadows of the Vampire. La vimos en estos días también. El director lo interpreta John Malkovich. Ajá. Me encanta ese actor. Y el gran Willem Dafoe hizo Nosferatu. Entonces es como el detrás de cámara y ese misticismo de por qué este actor es tan raro y las circunstancias de que se filmó. Es un buen film. No es un film fácil, digamos,
Pero maravilloso, bien Fantástico. actuado, fantástico, te capta. En este primer Nosferatu de 1922, el director Friedrich Murnau, él no pidió permiso, no quiso pedir permiso para grabar Drácula, porque obviamente se basó en la obra de Bram Stoker, de Drácula. Ya Bram Stoker había fallecido y a quien debía él pedir los derechos, pues era su esposa. Y él pues quiso saltarse este paso, por eso también cambia el título y se llama Nosferatu. Así nace este título clásico del cine, que es Nosferatu. Él eligió ese nombre, pero obviamente la historia era igual a la del libro. Entonces Sí. las demandas igual vinieron y la corte dictó, las copias debían ser quemadas. Casi desaparece. Casi desaparece esta obra, pero bueno, Menos mal. muchos y curiosos la guardaron y todavía Claro, existe. ojo, no es que estemos en contra De pagar derechos, los claro. derechos, no, eso estuvo mal, eso estuvo mal. Quién sabe qué tanta cosa personal pudo haber estado detrás de eso, pero a la vez, bueno, es una joya de la historia del arte. Entonces, bueno, menos mal no desapareció, pero estuvo mal que no se pagaran los derechos, porque bueno. Sí, claro, por supuesto. Después de que la obra existe, pues ya es del mundo, ¿no? Entonces, que esta obra sea todavía nuestra, que la podamos ver, eso es lo maravilloso. Luego, posteriormente, en 1979, se firma el primer remake, por así decirlo, del Nosferatu de 1922. Esta vez vuelve a ser una producción alemana dirigida por Werner Herzog y el Nosferatu esta vez es Klaus Kinski, un actor tremendo. A mí se me parece, bueno, William Dafoe y él tienen una similitud con esos ojos Sí, hay grandotes. algo ahí, saltones, sí. Saltones. Klaus Kinski, el Klaus papá de Kinski. Natasha Kinski. De Natasha Kinski. Ajá. Ellos dos, esa dupla, también hicieron Fitzcarraldo, Fitzcarraldo. una película también ejemplar, Del que se mismo ha director, convertido, sí. sí, el mismo director y el mismo actor. Y bueno, llegamos ya al 2024 con este segundo remake de lo que sería el clásico Nosferatu, en la mano del director de Robert Eggers. Esta vez es una producción checo-estadounidense. Y el Nosferatu que tenemos en pantalla pues es Bill Skarsgård. Maravilloso. Se hizo un trabajo importante con su voz y el acento de un rumano o un dialecto rumano antiguo. O sea, hay un trabajote detrás de esto que... ¿Y Cuadrado. por qué no nombras en medio de todo eso el Drácula de Francis Ford Coppola? El Drácula de Francis Ford Coppola es mi Drácula favorito. A mí me encanta, me parece muy romántico y creo que el Gary Oldman de Drácula pues es maravilloso. Me encanta esa película. Eso, pero le pregunto, ¿por qué saltaste de uno a otro y en el medio va el de Francis Ford Coppola? En el tiempo, quiero decir. Ah, porque estaba hablando de Nosferatu y se me fue, perdón. Lucía. Claro, eso, pero eso era Pero lo que la quería que de dijeras. Francis Ford Coppola es de 1996 o 94, si no me equivoco, donde tenemos a Gary Oldman, tenemos a una Winona Ryder y tenemos a un Keanu Reeves en pantalla, maravillosos los tres. En estos días veía un chisme que me dio risa, que se lo comenté a Gregory, que qué gracioso que hoy día la hija de Johnny Depp, Lily Rose Depp, es la mina, por así decirlo, de este Nosferatu, que tiene otro nombre, Nosferatu, y que en aquel momento, cuando Winona Ryder interpretó el mismo papel que ella, pues estaba de pareja con Johnny Depp. La farándula también cabe en todo esto. Farándula rosa. Es la misma historia, solo que esta se llama Drácula. Sí, Drácula de Bram Stoker y los personajes se llaman como en la novela. En cambio, Sí, en sí, Nosferatu sí. le cambió todos los nombres. Claro, Para bueno, poder es otro usarla. tema. Yo quería contar una anécdota de cierto. mi adolescencia. A mí me prestaron el libro de la novela de Bram Stoker. Tendría yo, no sé, 16, 17 años. Vivía en Pirineos 2, en la zona alta de San Cristóbal, y para una zona que hoy día es una urbanización conocida acá, Colinas de Pirineo, no existía la urbanización, sino había como unos cerros y luego una montaña, la Z. Yo me iba para allá buscando vivir una emoción intensa. Me llevaba mi novela, el libro, me llevaba unas galletitas por si me da hambre, me llevaba una flauta, estas dulces, y
impermeable por si llovía. Y me subía allá a ese cerro, que eso era monte, había que subir así, y llegaba allá y desde allá arriba comenzaba a leer. Cuando me agotaba un poco comenzaba a tocar flauta y después seguía. Mis amigos, que sabían que yo estaba haciendo esa supuesta locura para ellos, se burlaban muchísimo de mí porque yo hacía aquella cosa. Hasta que me caía la noche y me daba un miedo de verdad, porque la novela Ay, da miedo. maravillosa. O sea, el libro da también, genera un terror terrible o maravilloso. Maravilloso, no sé. maravilloso. Y en ese momento me bajaba. Pero bueno, así fue que leí Drácula. Sí, si les gusta el cine de terror gótico, como lo es estas historias de fantasía, como lo ha sido los vampiros, como lo ha sido Drácula, pues coméntenos cuál es su Drácula favorito, su Nosferatu favorito. Si hablamos de Drácula, pues también está el Drácula de Bela Lugosi, que en estos días vimos esto también tiene una historia graciosa, porque se grabó la versión en inglés y la versión en español en el mismo sitio, solo que unos graban de día y otros graban de noche. Entonces es muy gracioso, pueden buscar por internet. Ahorita Eugenio Derbez sacó una serie sobre ese momento, entonces la vimos y es muy cómico porque los actores todos tenían acentos diferentes y la película no tiene música. La versión en español. La versión en español. Y la película no tiene música. Rarísimo. Entonces es una rareza que está por allí. Si tienen en HBO la pueden conseguir. Coméntenos si les gusta, si no les gusta, qué película han visto recientemente, también podría ser. Sí, claro. ¿Qué nos recomiendan ¿Qué ver? nos recomiendan ver? Esta película es recomendadísima. A quien le gusta el terror, pues vaya a ella, y a quien le gusta el buen cine y así no le gusta el terror, haga la excepción, porque Sí. es muy buena película. Está muy bien lograda. ¿Terminamos? Terminamos. ¿Con qué Bueno, vamos a terminamos? hacer un tema que va para nuestro segundo álbum. Quiero recordar que yo, Gregory Pino, como guitarrista, uso cuerdas de la marca Cifuentes, una compañía que hace cuerdas desde el Ecuador, pero que llegan acá a Venezuela y en Colombia, para instrumentos de cuerda pulsada, para el cuatro, para el tiple, para la bandola, para el bajo eléctrico, para la guitarra eléctrica, por supuesto, para la guitarra clásica o acústica. Se los recomiendo. Les recomiendo estas cuerdas. También Claudia Pino nos viste. Generalmente estamos vestidos con prendas de Claudia Pino. Y estamos en campaña, una campaña crowdfunding para soportar la producción de nuestro segundo disco, Precioso Solar. Así se llamará el segundo disco. Ya el single está en todas las plataformas en streaming, al igual que nuestro primer disco, Por una mirada. Entonces, la canción que vamos a hacer a continuación se llama Eterna Michelena y es de un amigo queridísimo por nosotros, que es cantautor, Julio César Roa. Esta va a ser como la primera versión que hacemos públicamente de este bambuco que estamos preparando para grabarlo en nuestro segundo álbum. Tesoro, te llevo dentro del corazón con gran decoro. Te extraño tanto, eres mi idilio y añoranza. En cada viaje te llevo dentro de mi equipaje. Cuento los días para volver a mi terruño. Michelena, tierra preciosa llena de gracia, brillante aurora te cubre siempre que amaneceres. Sé que quisieras ver regresar a cada hijo que se han marchado, van a triunfar lejos de casa, luego volver agradeciendo tus bendiciones. Pueblo mío, pueblo
grandes hombres, sus hazañas retumban fuertes, son inmortales. La valentía describe siempre tus horizontes, me enorgullece haber nacido de tus entrañas, grito con brío de donde soy, mientras sonrío. Pueblo mío, pueblo mío, pueblo mío, con gran cariño te cantamos de corazón. Pueblo mío, pueblo mío, pueblo mío, eres grande haciendo historia, eterna Michelena. Pueblo mío, pueblo mío, pueblo mío, con gran cariño te cantamos de corazón. Pueblo mío, pueblo mío, pueblo mío, eres grande haciendo historia, eterna Michelena. Eso es. Y seguimos. Seguimos. Chao. Terruño de fresco rumor, sonrisa de verde montaña andina, caminos de dulce infancia, San Cristóbal precioso lar, terruño de fresco